Les voy a contar una parte de mi historia acá entre nosotros para entrar un poquito más en confianza. Algunos capaz que ya conocen ya mi historia porque, bueno, por ejemplo, vos ya son mi amigo hace tiempo ya, pero para los que no y para los que están viendo, sobre todo, yo cuando empecé mi camino, mi conocimiento, digamos, acerca de Dios, fue de muy chiquitito. Yo creo que tenía 6 años más o menos, entre 5 y 6 años, cuando yo conocí acerca de Dios. Obviamente, yo nací de parte de mi mamá y de mi papá. Eh, mi papá no vive en esta localidad, mi mamá sí, en realidad era de la localidad vecina, pero prácticamente son dos ciudades en una, dos pueblos en uno los que estamos acá. Eh, Mamá cuando terminó el colegio secundario se fue a esta otra ciudad que no está muy lejos, pero tampoco está muy cerca. Pero, o sea, no puedo decir que son pueblos vecinos, que son ciudades vecinas, pero tampoco es que están muy lejos. Mamá, cuando se fue a estudiar una carrera terciaria, conoció a mi papá, se enamoraron, se casaron, me tuvieron y se divorciaron. Las cosas entre ellos no funcionaron, se divorciaron cuando yo ya estaba vivo. Al pasar el tiempo, mamá volvió para estos lados, papá se quedó nomás en su ciudad, mamá ganó la custodia, entonces yo vine a vivir con mi mamá. Pasaron un par de años, mamá estableció una relación con otra persona, con otro hombre, y con él nosotros nos fuimos al sur, precisamente a Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, le dicen. Y yo recuerdo que obviamente quizás, digo, a lo mejor no era consciente de la falta que me hacía tener una figura paterna, por así decirlo, en mi vida, pero yo dentro de todo lo llevaba bastante bien, no era como que yo la llevaba mal. Pero recuerdo que cuando yo me fui sí me empezó a afectar eso. Y en ese entonces, en ese año que fue fines de 2011, cuando yo me fui para Ushuaia, en ese transcurso en el que yo me fui para allá fue cuando mi papá se volvió cristiano. Yo no sabía hasta que mi papá volvió a entablar una comunicación conmigo. Yo estimo que obviamente que todo el tema del cristianismo, mi papá siempre me dice, el primer ministerio es la familia. Mi papá de hecho fue mi primer líder espiritual. Lo que a su vez por ahí tuvo algún que otro encontronazo por ahí por el hecho de mezclar muchas veces algún tipo de cosas. Pero yo conozco de Dios gracias a mi papá. Yo obviamente era niño, no era idiota, que es distinto, yo era niño. O sea, era más receptivo con cualquier cosa que me dijeran, pero tampoco digo que no era idiota en el sentido de que tenía sentido común. Tampoco era que creía en Papá Noel o en el ratón Pérez, pero era receptivo a escuchar cualquier tipo de cosas. Y uno a esa edad, qué sé yo, le hablan de un Dios todopoderoso, un Dios que hace milagros, le hablan de Jesús, un hombre que revivió, y obviamente que a mí me daba intriga. Y yo recuerdo que cuando mi papá volvió a establecer una comunicación conmigo, me preguntaba acerca de cómo me estaba yendo en ese entonces. Y él me preguntaba, digamos, ¿qué tal te está yendo, hijo? Me decía. Y yo le dije, la verdad es que yo me esperaba otro tipo de cosas, yo tenía otras expectativas. Yo me fui con la idea de hacer amigos, yo me fui con la idea de, qué sé yo, una nueva aventura, pero realmente no la estaba pasando bien. De hecho, todo lo contrario, más que hacerme amigos, tenía enemigos. No sé cómo, si yo era una persona tímida, yo siempre me sentaba al fondo del salón y nunca le molestaba a nadie. No es para hacerme el buenito, pero realmente yo creo que nunca le di motivos a nadie para que me busque lío. Pero qué sé yo. Había un chico que yo me acuerdo muy bien, era pelirrojo, blanquito. Nunca había un negro pelirrojo, pero por la duda, claro. Y tenía ojos claros, se llamaba Mateo. Y él era como el bullying de ese salón. Yo estaba en primer grado de la escuela primaria, tenía 5 años. Y ahí, en ese entonces, yo recuerdo que yo respiraba y ya era motivo suficiente como para que él me golpee o me diga algo.
Y como sigue pasando hasta el día de hoy, el régimen educativo no es el mejor que digamos en el país. Obviamente que las profesoras no hacían nada. Yo recuerdo que llevaba algún que otro juguete porque era como mi forma de encajar en la sociedad. Yo quería agradar al resto y yo decía, bueno, a lo mejor si yo llevo algún juguete o algo, puedo hacerme amigos. Y cuando yo llevaba mi juguete, este muchacho me lo robaba o me lo rompía. Y yo llegaba a las profesoras, a la maestra a decirle, o al maestro, creo que era maestra en ese entonces, y yo le decía, maestra, mire, me hizo esto, me rompió mi juguetito. Y me decía, ¿y vos para qué traes un juguete a la escuela? O sea, nunca me sentí defendido, por así decirlo. Yo le conté a mi papá todo esto. Y una de las cosas que, bueno, justamente estoy hablando con gente a quien me toca discipular, que son ustedes. Hubo un principio que mi papá siempre me decía, y es que a lo mejor esa persona actúa de esa manera porque tiene problemas, porque hay un trasfondo. A lo mejor actúa así porque quizás fueron así con él, o es su forma de desahogarse. Y quizás él se hace el duro, pero en el fondo es una persona totalmente débil. Y yo, bueno, qué sé yo le escuchaba a mi papá y me empezaba a hablar y me decía, ora por eso, ora por él, me decía. Ora por él porque a lo mejor él tiene heridas y a lo mejor por eso actúa de esta forma. Por ahí yo me reía porque decía, ay papá, yo soy tu hijo y yo te estoy pidiendo que me soluciones esto y al final vos me estás pidiendo que yo ore por él. Y bueno, obviamente igual yo no sabía qué era el término orar. Le pregunté qué es eso, qué es orar, cómo oro por él, pues yo no sabía nada, ¿viste? Mi papá sí era católico antes. De hecho, yo digo que yo conozco acerca de Dios a partir de los 6 años, pero creo que mi papá ya me había llevado anteriormente a alguna iglesia católica por, no sé si era el día de la Virgencita o no sé qué cosa, pero como que nunca me llamó la atención. Pero desde este momento sí lo empezó a hacer. ¿Por qué? Mi papá me decía, bueno, vos más o menos así como me estás hablando a mí, hablale a Dios. Así como vos te relacionás conmigo, relacionate con Dios. Quizá a lo mejor por eso me di cuenta de que, si ustedes se dan cuenta en mi forma de orar, yo siempre me dirijo a Dios como ¿qué? Como papá. Tal vez nace de ahí. O porque yo justamente encontré en Dios esa figura paterna que no la tenía tan presente en ese entonces de mi niñez. Y hasta el día de hoy, que si bien ahora yo tengo una comunicación fluida con mi papá, él no está presente. Pero yo hoy entiendo que no era, que son cosas que, bueno, sucedieron porque sí. Mi papá no es responsable, tampoco soy responsable yo, ni siquiera mi mamá, porque cuando él intentó acercarse, mamá jamás le dijo, no hables con tu hijo. No, todo lo contrario. Siempre le dio esa oportunidad, digamos. Y yo recuerdo que mi papá me decía, así como me lo decís a mí, habla con él, expresale cómo te sentís, expresale qué es lo que querés que cambie y orá por él porque a lo mejor algo está sucediendo. Y obviamente que la diferencia entre rezar y orar es que una oración es sentida. Él me acompañó, me decía, bueno, orá más o menos así. Hicimos como una repetición, por así decirlo, o sea, yo repetí lo que él decía, pero realmente fue sentido. Al día siguiente yo me fui a la escuela, no me fui ni a estudiar, yo me fui a ver si Dios hizo algo realmente, como que yo puse a prueba realmente si pasó algo. Como me suele pasar hoy en día yo me voy al instituto y ni siquiera me voy a estudiar, así que... Y yo recuerdo que cuando llegué, yo siempre me sentaba al fondo, era tímido, no me relacionaba con nadie. Y al fondo, yo ni bien entré, bueno, pelirrojo, blanquito, resaltaba entre todos, estaba al fondo él. Yo la verdad no recuerdo si ese día, porque había escuchado un refrán que decía, para algún roto siempre hay un descosido. Y él tenía su grupito de gente como mala, ¿viste? Yo la verdad no recuerdo si el grupo estaba separado de él o el grupito no se fue. Pero yo lo vi a él solo. Yo lo había visto a él solo. Y cuando yo llegué, yo noté eso porque era raro. O a lo mejor capaz que nunca antes le presté tanta atención. Cuando yo me fui al fondo, digamos, obviamente que ponerle que él estaba del lado izquierdo del salón, yo me fui para el lado derecho. Yo le tenía un terror, la verdad, yo le tenía terror. Yo no me sabía defender, yo no sabía cómo reaccionar ante ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que cuando yo llegué y me acerqué,
relativamente cerca de él estaba el banco y el asiento. Yo me acerqué, agarré el banco y lo corrí para el lado derecho, al igual que el asiento. Y cuando yo me acerqué para correr el banco, yo escucho que él me llama y me dice, vení, sentate al lado mío. ¿Qué le pasa a este loco? Y dije yo, no, ni loco me acerco. ¿Qué es lo que me está por querer hacer Porque siempre que yo me acercaba a él eran problemas. Siempre eran quilombos. Entonces lo ignoré. Me hice loco, me reí y me fui. Me fui a la otra esquina. Cuando yo me fui a la otra esquina, él se acercó. Y recuerdo muy bien que él se me acercó y me dijo, mira, yo sé que no he actuado muy bien contigo. Obviamente me lo dijo como si fuese un nenito, porque un nenito no te va a hablar sexualmente como yo le digo, pero más o menos me lo dijo así. Yo sé que no he actuado bien contigo, yo sé que te he lastimado, yo sé que muchas veces me he burlado, yo sé que te he lastimado, yo sé que te pegué, pero me di cuenta que esas actitudes lo único que hicieron fueron hacer que yo no tenga amigos. Y me empezó a comentar un poquito de su vida. Fue re loco. Yo realmente fue re loco. Yo puedo considerar eso como el primer milagro que Dios hizo en mi vida. Por eso yo empecé a creer a partir de él. Y yo creo que eso es lo que me da mi introducción a poder hablarles de lo que de verdad quiero decirles hoy en día. Que muchas veces, bueno, vamos a hacer un poquito de recorrido. Como yo les decía, él me hizo la pregunta de cómo nosotros hacemos para movernos en fe. La semana pasada yo les expliqué que no necesariamente nuestra fe tiene que aumentar, sino que tiene que ser activada. Que nuestra fe existe, nosotros tenemos fe. No es que una persona tiene más fe, sino que a lo mejor esa persona activa esa fe. Y yo sentí que eso pasó conmigo, que esa fe se activó a partir de que yo vi una respuesta. De hecho, más adelante, digamos, después yo me cambié de colegio nuevamente a un colegio que me quedaba mucho más cerca en ese entonces. Pero hasta el último día que yo estuve en ese primer colegio, en esa primera etapa, en primer grado de la escuela primaria, él y yo fuimos amigos. Desde ese momento hasta el último día nosotros fuimos amigos. Yo obviamente que le conté a mi papá, la verdad no recuerdo cuál fue la reacción de mi papá, no sé si mi papá estaba sorprendido o no le sorprendía, porque bueno, a lo mejor mi papá conocía más de Dios más que yo, obviamente, y a lo mejor no le sorprendía, porque a lo mejor ya Dios hizo algo en su vida para que mi papá crea. O a lo mejor estaba sorprendido porque dijo, wow, qué rápido, porque a veces, y está lindo, es lindo porque a veces es necesario que lo sagrado no se vuelva común. Que yo creo que ese es el objetivo de mi mensaje de hoy, que lo sagrado no se nos vuelva común, que nosotros entendamos el lugar donde estamos parados y el Dios que tenemos. ¿Para qué? Para movernos en fe, porque una de las principales causas que nos ayudan a nosotros a movernos en fe es saber el Dios que tenemos, porque eso nos motiva a nosotros a movernos, el saber que Dios va a responder. Por eso, aunque yo no vea que las cosas estén bien, yo sé el Dios que tengo, yo confío en Él, porque me lo ha demostrado. Ahora, pasó el tiempo, la relación con mi mamá y este hombre no funcionó, entonces volvimos otra vez para acá. Esto abrió una oportunidad para que yo y mi papá nos podamos relacionar esta vez de forma física, de frente. Él venía no a visitarme, sino a buscarme para llevarme allá, porque yo allá también tenía mi familia. Es más, yo me animo a decir que la mayoría de las veces que yo me iba cuando era chiquitito, no me iba para estar con mi papá. Yo me iba para pasar tiempo con mi familia, para pasar tiempo con mi demás familia, menos con mi papá. De hecho, sí era la mayoría del tiempo. Pasaba más tiempo con mi abuela, con mi tía, con mi prima, con mi primo, que con mi papá mismo. No sé, la verdad, hoy no sé por qué. A lo mejor quizás porque lo repelía, por así decirlo. No sé si existe esa palabra, pero lo mantenía al margen a mi papá porque a lo mejor yo sentía que él me había fallado por no haber estado durante mi niñez. Pero estábamos por lo menos. Y recuerdo que obviamente
mi papá se volvió cristiano en ese lugar. Yo, gracias a mi papá, pisé por primera vez la iglesia del apóstol Ledesma, que es nuestra cabeza a cabeza, la de Invasión del Amor de Dios, Iglesia Cristiana Internacional de Invasión del Amor de Dios. Y ellos tenían su célula, porque así empezó. Mi papá era la mano derecha de quien ahora es el pastor de esa casa, y mi papá como fue pionero. Y bueno, gracias a mi papá yo me iba. Pasaron los años, yo me seguía yendo y recibía alimento, me alimentaba. Yo, la verdad, estaba contento, yo me sentía bien. De hecho, yo servía también allá. Y a ustedes se les va a caer la cara, pero yo estaba en el ministerio de alabanza o ministerio de danza. Yo danzaba en la iglesia de San Martín. Ustedes me ven así re duro y todo, pero yo me movía cuando yo era chiquitín. Así como lo hacen las chicas hoy acá. Yo estaba en el ministerio de danza. Pero, como yo les digo, yo me iba solamente una vez al mes. Yo acá no me congregaba hasta al pasar el tiempo, que fue cuando, de hecho, esta Biblia es justamente un regalo de la primera pastora, por así decirlo, que yo tuve aquí. Después yo, por decisiones personales, porque vi cosas que no me parecían, como rebeldía a la autoridad, yo terminé por optar. Y cuando supe sobre todas las cosas que estaba la iglesia de Invasión del Amor de Dios acá, que fue cuando se inauguró este sitio, yo desde ese día yo decidí estar acá. ¿Y qué me pasaba a mí? Porque justamente yo les mencionaba la semana pasada que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, leerla, escucharla y repetirla para defendernos de los ataques y de las tentaciones del enemigo. Yo no estaba recibiendo mucho alimento. Después yo empecé a venir acá y me recibía ese alimento. Y yo recibía los cultos y yo estaba, aleluya, al fuego del Espíritu Santo. Y después volví a mi casa y me apagaba, me quedaba y yo decía, ¿cómo? A ver, yo leo la Biblia. Yo conozco de Dios porque yo conocía a Dios de chiquitito, me rodeaba de versículos bíblicos. Mi papá también se encargaba, a pesar de la distancia, de siempre llevarme o de darme un mensajito o algo para que yo me alimente. Por mi cuenta, la verdad, yo era chico, no estaba en mis prioridades, digamos, el buscar de Dios. Me costaba igualmente leer la Biblia, pero yo conocía. Pero aún así no sabía. Y eso creo que es lo que nos puede pasar. Y nos pasa a la mayoría de gente que está dentro de la iglesia. Conoce muchísimo de la Biblia, repite muchas de las cosas de la Biblia, pero aún así no hacen efecto. Y yo creo que obviamente lo que motivó este mensaje fue esa pregunta que él me hizo: ¿cómo movernos en fe? Y muchas veces, para encontrar una respuesta o una cosa que nosotros nos preguntamos, primero tenemos que saber qué no es la respuesta. Porque a veces nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos. Porque a veces nos cuesta encontrar qué es lo que de verdad queremos nosotros. Y acá yo estoy hablando fuera de lo ministerial. A veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos ser cuando seamos grandes, o qué es lo que queremos hacer de nuestro día. ¿No les pasa? Hay días en los que uno no sabe ni qué hacer, que se siente de balde o al pedo, como decimos nosotros. ¿Qué voy a hacer hoy? Bueno, por lo menos empecemos por saber qué es lo que no queremos hacer. Y justamente yo decía, bueno, Jesús fue tentado por el diablo, pero no todos los ataques vienen por parte del diablo, Tampoco estoy diciendo que vienen por parte de Dios. No. De hecho, todo lo contrario. Primera de Santiago 1:13 nos dice: cuando ustedes tengan alguna tentación, acuérdense de no decir Dios me está tentando, porque Dios jamás nos va a tentar a hacer el mal. De hecho, Él no tienta a nadie. Y en el versículo siguiente se nos dice que todo lo contrario, a veces la tentación proviene por nuestros propios deseos, que son los que nos seducen y nos arrastran.
Pero a nosotros nos encanta echarle la culpa al diablo. Ay, el diablo me está atacando, el diablo está ensañado conmigo, el diablo tiene algo en mi contra. Ay, pero es que Dios, o a veces también le echamos la culpa a Dios. Pero ¿por qué Dios permite estas cosas? La Biblia es clara. A veces nos suceden por nuestros propios deseos. Por nuestros propios deseos. Romanos 8:5. Los que viven conforme a la carne fijan su mente en los deseos de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu de Dios fijan su mente en los deseos del Espíritu de Dios. Fíjense lo importante de hay dos palabras que se repiten. Viven. Los que viven. ¿Qué es lo que hablamos la semana pasada? Oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos escuchar de la palabra. Nosotros podemos hablar de la palabra. Pero eso no significa que nosotros vivamos la palabra. Por eso muchas veces nosotros caemos en la tentación. No porque no rinde efecto que nosotros oigamos la palabra y digamos la palabra, sino porque no estamos viviendo la palabra. Por eso muchas veces caemos en la tentación. Los que viven conforme a los deseos de la carne, fijan su mente en los deseos de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu de Dios, se fijan en los deseos del Espíritu de Dios. Por eso yo les decía, si nosotros estamos mirando el problema y no estamos mirando a Dios, y ya caímos. Aunque no tocamos el suelo, ya la caída está asegurada una vez, porque eso es lo que busca. Eso es lo que busca el enemigo en todo caso. Por eso digo, a veces el diablo no se tiene que forzar, el diablo nos tiene que dejar ser nomás, porque sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa. Con nuestros propios deseos, porque esos son deseos nuestros, que ya son de nuestra naturaleza. Y Él nos deja ser. Y si nosotros nos enfocamos en el problema, en las tentaciones, en las circunstancias, en lugar de mirar a Dios, vamos a caer. Porque estamos fijando nuestra mente, nuestros pensamientos en las cosas que no vienen de Dios. Entonces la clave para que nosotros tengamos fe y mantengamos la fe es vivir confiando en Dios. Yo leí justamente hoy un proverbio que es Proverbios 3, versículos 5 al 6, y decía: confíen en el Señor con todo su corazón, reconózcanlo, y no se apoyen en su propia inteligencia. No solamente tenemos que confiar en Dios, sino que de vez en cuando tenemos que obviar nuestros deseos. Y fíjense que dice confiar de todo corazón, no a medias o no un poco, de todo corazón. Si en un momento nosotros desviamos la mirada de Dios es porque no terminamos de confiar de todo en Dios. Entonces, ¿qué tan cierta era nuestra fe? Si nosotros nos desviamos, si nosotros nos preocupamos, entonces, si nosotros queremos movernos en fe, por lo menos vamos a intentar saber qué es lo que no es movernos en fe. Entonces, a partir de ahí quizás se nos revela cómo movernos en fe. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Fíjense, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y después, ahí está, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, acuérdense esa palabra, constancia, tiene una oportunidad para desarrollarse.
Así que dejen que crezcan, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no que duden, no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Si nosotros le pedimos algo, no hay que dudar, hay que confiar. Y saben, eso implica alegrarse. Porque si nosotros estamos tristes, ¿por qué no confiamos del todo en Dios? ¿O sí? Yo no voy a mentir, muchas veces me he puesto triste porque mi confianza, la verdad, no estaba plena. No era una fe auténtica, era un pensamiento positivo nada más. Yo venía a la iglesia, hablaba de la fe y yo recibo, todo bien, me entusiasmaba por un momento y después otra vez me apagaba. Porque venía la prueba, ahí se ponía a prueba justamente si mi fe era auténtica y no lo era, porque yo otra vez caía. ¿Por qué? Porque yo era una persona inestable, como dice la palabra. Son personas inestables, como la ola del mar. Y después, con el pasar del tiempo, aprendí a recibir los ataques y hay veces que yo me alegro. ¿Por qué? Porque si me están atacando, porque soy una amenaza. A mí me preocuparía no tener ataques. Porque el diablo, ¿por qué se va a molestar en desperdiciar sus balas en alguien que no considera su amenaza? Si nosotros no tenemos ataques porque estamos caminando para el mismo lado de Satanás. Hay una palabra que está en 1 Corintios 10:12 que dice, por lo tanto, dice, el que crea que está firme, tenga cuidado de no caer. Por eso muchas veces es nuestra soberbia, nuestro orgullo el decir, yo puedo más que el diablo, que vengan los ataques, que vengan, yo puedo con todo. Ojo con lo que pedimos. Está bien tener confianza, decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es bíblico, muy bien, está bien eso, pero seamos conscientes de lo que estamos pidiendo. Era como yo le dije, ustedes piden fe, se va a aumentar, auméntame la fe, se nos va a aumentar lo feo, para poner a prueba nuestra fe. Y yo creo que a veces nosotros nos queremos liberar de responsabilidades. Nosotros queremos fe, pero no queremos pruebas. Nosotros queremos pareja y no queremos la suegra. O el suegro. Si nosotros le pedimos algo a Dios, tenemos que ser conscientes de todo lo que viene. ¿Y saben qué? ¿Y qué es lo hermoso de todo esto? Que Dios nos da detalles. ¿Saben por qué? Yo creo que porque nosotros vamos a huir del miedo. Imagínense si cuando yo le pedí a Dios el crecimiento por el ministerio, por nosotros y por los demás chicos que hoy inclusive no vinieron, y si Dios me decía, mira que vas a tener que pasar por estos ataques, mira que van a hablar re mal de vos, mira que te van a tocar a vos y se van a meter con tus discípulos, mira que les van a llenar la cabeza, mira que esto, mira que aquello, mira, yo le decía, nah, Dios, déjame donde estaba nomás. Por eso Dios a veces no da detalles. Pero las órdenes de Dios son claras. Dios tampoco se va a poner a ser específico. ¿No les pasó con su mamá? Porque yo te digo que no y listo. Nosotros le preguntamos algo, ¿por qué? ¿Por qué no y listo? Lo mismo. La fe se pone a prueba, justamente. Entonces, eso no es movernos en fe. Nosotros digamos, ay, estoy mal, pero voy de igual. O esa gente que viene a calentar un asiento. Por eso yo dije, hoy realmente yo estoy contento porque están los que quieren estar.
Y yo prefiero 1000 veces que estén lo que quieren estar, antes que venga gente a calentar el banco nomás. Que lo dejen vacío para una persona que sí quiera estar. Porque hay mucha gente allá afuera que necesita de Dios y no lo sabe. Y hay mucha gente que sabe que necesita de Dios, pero por su propia soberbia, porque cree que está firme y dice, no, a mí no me puede tumbar nada. Por eso yo decía, este mensaje no es para gente de cristal. Y yo sé que también implica tomar un riesgo. Porque hablar de estas cosas puede hacer que mucha gente se ofenda. Ay, no, él no valora que yo a pesar de todas las cosas esté viniendo. ¿Saben qué? Yo aprendí y me costó mucho, pero tenía razón la pastora en un temita que yo tuve con ella, en lo que yo no estaba de acuerdo con algo que ella me dijo. Ella me dijo, yo tío, en su momento te voy a enseñar. Vos hiciste las cosas con las mejores intenciones, pero las hiciste mal, no te salió. Y yo tengo que reconocerte lo que vos sí haces. No porque sea desagradecido, sino porque las cosas de Dios se hacen con excelencia. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que Dios no vea las intenciones? La fe sin obra es muerta. Santiago 2:26. La fe sin obra es muerta. Nosotros, ¿por qué muchas veces recibimos palabra y no crecemos? Jesús mismo nos lo explica en Marcos 4. Pongan atención. Marcos 4, versículo 3. Pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos, que al crecer ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. Y ustedes van a decir, no entendí nada qué es lo que quiso decir Jesús. Voy a dejar que sea Jesús nomás quien lo explique. Ahí Jesús explica la parábola, que ya es a partir del versículo 14, dice. El sembrador siembra la palabra, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oye, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben, con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. La culpa no es de Dios, ni la culpa es del diablo, la culpa es del terreno donde es sembrado. ¿Y quién es el terreno? Nosotros. ¿Qué corazón nosotros tenemos? Si nosotros venimos al culto a ver cómo predica la pastora, o a ver cómo predica ese líder, o a ver cómo se ve la gente, a ver cómo adora a la gente, en lugar de estar prestando atención a lo que Dios nos está hablando a nosotros. ¿Saben cuál es una de las principales cosas por las que yo me doy cuenta que sucede esto? Y me di cuenta con mi mismo carácter, por eso digo, fue Dios confrontándome a mí primero. Cuando muchas veces nosotros escuchamos la palabra y ¿saben cuál es el pensamiento que nosotros decimos? Esta palabra le vendría muy bien a tal persona. Pero nosotros no estamos yendo a la iglesia a cosechar algo porque a otra persona le haga falta. Nosotros venimos para alimentarnos nosotros. ¿Y qué pasa? Al final no estamos recibiendo la palabra porque creemos que este es para el hermano que está al lado o para la hermana que está al lado y no es para nosotros. ¿Y qué pasa? Viene Satanás y nos roba esa semilla. Después a veces como que la recibimos medio ahí, tenemos el corazón endurecido y un corazón endurecido no es capaz de recibir nada. Y llega una palabra y es como que nos rebota, toca nuestro corazón,
pero no tiene raíz. ¿Por qué? Porque está sobre la coraza nada más, pero no hecho raíz. Entonces yo puedo por el momento sentir algo y después nada, no va a rendir su fruto porque nunca se pegó. Después, si yo tengo un corazón que está contaminado, como por ejemplo la parte de los espinos, ¿qué pasa? Si yo estoy contaminado por las preocupaciones, si yo estoy ahogado por las persecuciones, por los problemas, por el rencor, por la falta de perdón, por el odio, ¿qué pasa? Eso termina ahogando esa semilla. Pero yo, en cambio, si tengo un corazón sensible, si yo estoy dispuesto a escuchar la palabra, esa palabra va a rendir sus frutos. Pero no es solamente escuchar la palabra. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser oidores, pero también que hacedores de la palabra. Yo les mencionaba vivir conforme al Espíritu. No basta con escuchar, ni basta con repetir. Hay que vivir. ¿Y qué es vivir? Es hacer. Es practicar la palabra. No va a rendir nunca fruto. No, nuestra fe nunca va a permanecer si nosotros no nos movemos de acuerdo a la palabra. Si nosotros no somos obedientes a la palabra, vamos a seguir en el mismo lugar. ¿Ustedes quieren seguir en el mismo lugar? Yo no quiero. Yo sé que choca porque muchas veces Dios va a sacar a la luz las cosas que no nos gustan. Nos cuesta, somos seres orgullosos. No nos gusta que nos corrijan. Proverbios 13:24 dice: el que ama, corrige. No corregir al hijo es no quererlo. El que ama, disciplina a su hijo. Ustedes son mis hijos espirituales y yo quiero disciplinarlos. Trato de hacerlo con amor. Mamá tiene un sticker que siempre usa, que es cristiano, ponele, es un sticker de Jesús que dice: Dios te ama. Bueno, Jesús te ama. Le cuesta, pero te ama. No soy como muy de disciplinar porque está ese riesgo, ¿viste? Pero ¿y si se lo toman a mal? Y yo no quiero que se ofendan, yo no quiero que se vayan, yo no quiero que dejen de ir a la iglesia porque por ahí yo les digo algo que se ofendan. Bueno, pero si se ofenden es porque no son auténticos cristianos. Pero eso dije yo. El que lo recibe, lo va a recibir. Y el que se ofende, que se ofenda. Que se ofenda. Vivir en fe implica tomar riesgos, como el leproso. Si vieron el mensaje de ensúciate qué hermoso es tener las manos sucias, se van a dar cuenta. Yo expliqué la historia del leproso. Un leproso en la época de Jesús era rechazado por todos. Los leprosos vivían a las afueras de la ciudad, pero cuando un leproso escuchó que Jesús, el famoso Jesús que sanaba ciegos, que levantaba paralíticos, estaba en la ciudad, él dijo: a mí no me importa que me tiren piedras, porque ellos le tiraban piedras, algunos hasta morían apedreados, porque los leprosos se consideraban malditos. Vos tenés una enfermedad, o sea, vos sos leproso, eso es porque Dios te está castigando. Así literalmente era el pensamiento de los fariseos. Y todos somos leprosos. A lo mejor no físicamente, pero tenemos heridas y enfermedades en el alma. Mi enfermedad a lo mejor era eso, lo que yo pasé con mi papá, el no haber tenido esa figura. A lo mejor eso era lo que a mí me dolía. ¿Y Jesús me rechazó? No. Pero hasta que yo no tomé la decisión que tomó el leproso de salir corriendo de ese lugar de comodidad, que también lo explicó en el mensaje de quiere ser sano, él de verdad quería ser sano. ¿Por qué? Porque dejó la comodidad y se movió. Y dijo: no me importa, yo voy porque yo quiero ser sano. Y se acercó a Jesús. Jesús lo tocó. A un leproso nadie lo tocaba.
Y a veces el no tocar, a lo mejor es un rechazo que nosotros sentimos de una pareja, de amistades, de sociedades, de nuestra familia misma, que a veces es nuestro vínculo cercano, de quien más necesitamos una aceptación, que nos acepten, que nos contengan. Y a veces son quienes nos terminan echando a patada de nuestra casa. Y son de quienes más nosotros necesitábamos. Pero es mentira. Porque de quien más necesitamos nosotros es de Jesús. Pero la única forma de que nosotros entendamos que Jesús es todo lo que necesitamos es cuando no tenemos nada. Porque siempre vamos a tratar de llenar ese vacío con otras cosas. Por eso digo yo, los desiertos son eso. Oseas 2:14 dice, la llevaré al desierto para conquistarla. Haciendo referencia en ese caso a una prostituta, que era la prostitución y pecado. Y todos somos pecadores, entonces todos en cierta forma somos prostitutos, por así decirlo. O sea, pecadores, a nuestra forma. Así como yo le decía que nosotros somos leprosos del alma, o en nuestro corazón también. Por eso la Biblia es tan explícita con los pecados, para que todos nos sintamos identificados. No se salva nadie. Por nuestras propias acciones no somos salvos nunca. Necesitamos de Jesús. La mujer del flujo de sangre. Le expliqué yo en el mensaje de qué más nos hace falta o qué me hace falta, ya ni me acuerdo cómo era el mensaje. Fíjense que ella no necesitó una oración. Es más, la mujer del flujo de sangre llevaba creo que 14 años postrada, enferma. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos cargando con muchas heridas? ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo ella? Si tan solo pudiera tocar su manto, yo voy a ser sana. ¿Y qué hizo? No se quedó esperándolo. Supo que Jesús estaba y se fue a buscar. Había una multitud de gente. Ella no le importó. Ella fue. ¿Y saben qué? Ella tocó el manto. No es que Jesús se detuvo, la vio y le dijo, yo te sano, hija mía. Jesús no oró por la mujer del flujo de sangre. Se iba a ir a verle a otra persona que estaba enferma. La nenita era que el Señor le pidió que vaya. Claro. Y Jesús se fue. Mientras que Jesús estaba yendo, creo que inclusive murió esa niña. Sí. Y la señora, que era una chica, tocó y Dios dijo, Jesús, dio la vuelta y dijo, poder ha salido de mí. Poder ha salido de mí. Y también dijo, ¿Y qué le dijo? que ya está sanada. No. Pero porque él... Tu fe te ha sanado. ¡Wow! ¿Cómo saben estos muchachos? Saben la palabra. Ahora falta practicarla nomás. Tu fe te ha sanado. De hecho, ni ella oró. Yo no quiero hacer una apología de que no tenemos que orar. Es importante que oremos. Hay que ayunar. Pero Santiago 2:26 nos dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Es cuerpo muerto. Por eso hace referencia, cuando comas del fruto del árbol del bien y del mal, ciertamente ese día morirás. Y cuando ellos comieron el fruto, Adán y Eva estoy hablando, no murieron. No murieron en cuerpo, pero sí murió su espíritu. Y uno puede decir, pero si, porque tratamos de justificar, porque no había ninguna señal, no había ningún riesgo. Ya Dios les dijo lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer. Porque también les dijo, coman de los demás árboles. Dios nos dice que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer, pero la elección es nuestra. Dios podía haber hecho un boyero alrededor del árbol del conocimiento del bien y del mal para que ellos no lleguen. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque Dios no quiere robots. Dios quiere que nosotros tomemos la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Para agradarlo a Él.
La Biblia dice dos cosas muy importantes sobre agradar a Dios. Una dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 8, versículo 5, yo le decía, los que viven conforme a los deseos de la carne fijan su mente en los deseos de la carne. Los que viven conforme al Espíritu de Dios fijan su mente en los deseos del Espíritu. Y en el versículo número 6 nos dice, los que son gobernados por los deseos de la carne no agradan a Dios. No solamente dice no agradan a Dios, dice son enemigos de Dios. ¿Por qué? Pues no se someten a la ley de Dios, ni pueden hacerlo, ni son capaces de hacerlo. O sea que nosotros, si estamos en nuestros deseos carnales, tampoco podemos agradarlo a Dios. Porque los deseos de la carne hacen eso. Uy, justo ese fruto prohibido, eso que no puedo, justo eso quiero. El seguir a Dios, yo siempre digo, hice un video en TikTok en el que yo mencionaba que elegir también es no elegir. Cuando nosotros elegimos una cosa, elegimos no elegir otras. Cuando yo elijo estar en pareja, yo elijo no estar con nadie más, porque ¿de qué me sirve a mí? Yo conozco una chica y yo decido establecer un noviazgo con esa persona y después voy y estoy con otra persona. No me sirve. Por eso también Dios quiere que nosotros dejemos de lado esos plan B. No, pero yo por la duda voy a tener esto, por si las cosas no salen. Imagínense eso. Imagínense que, qué sé yo tengo ahí al lado, a mi ex, que yo sé que mi ex quiere estar conmigo, y yo la tengo por ahí nomás. No le digo que sí, pero tampoco le digo que no, que esté por ahí. Cualquier cosa, si no funciona con la actual, yo vuelvo con mi ex. No tiene sentido. Pero muchas veces somos así con Dios. Dios no cumple con algo que nosotros le pedimos, ya automáticamente sabemos. Yo recuerdo, yo les voy a abrir mi corazón. Yo quiero ser transparente y auténtico con ustedes. Yo tuve una lucha muy, muy fuerte con la pornografía. Y yo recuerdo que yo le decía a Dios, fíjense lo que por ahí pasa, ¿viste? Yo le decía, Dios, si me sale todo bien en estas cosas, yo te prometo que no voy a volver a caer. Y no me pasaba, y de la bronca me iba y miraba porno. ¿Qué? No tenía sentido. Entonces era mi excusa nomás para volver otra vez a eso. Por eso Dios no quiere plan B. Por eso implica tomar riesgos. O me seguís a mí o no me seguís. Porque para decirle que no al diablo, tenemos que estar seguros de decirle que sí a Cristo. Hay que ser comprometidos con Cristo. Yo sé que cuesta, ¿cómo no me va a costar? Si a mí me costó la lucha con la pornografía y con millones de pecados más. Por supuesto que me costó. Pero si nosotros estamos viendo lo que a nosotros nos cuesta por seguir a Dios, en lugar de ver lo que nosotros perdemos por no seguirlo, que eso es mucho peor. Porque nosotros podemos perder la salvación, no solamente la nuestra, sino de nuestra familia. Imagínense si yo me caía, si yo no seguía a Cristo. Ustedes son mis discípulos, y digo mis entre comillas porque yo en realidad sé que ustedes no son míos, ustedes son de Dios. Pero yo sé que fui una herramienta. ¿Qué sé yo? Si yo no lo hacía, ¿qué sería de ustedes? O de mi familia, de mi mamá, que yo sé que hice mucho para que mi mamá conozca de Dios, porque mi mamá conoció de Dios a través de mí, mi papá. Yo no hubiera conocido de Dios si no fuese por mi papá. Por eso también postergar la obediencia es desobediencia. Y eso implica, como decía, no se somete. ¿Qué significa someterse? Y hacer aunque a veces no nos agrade. A veces tenemos mejores cosas,
cosas más productivas, cosas que nos gustan a nuestra carne, más que venir a un culto, venir a una reunión. Ay, hoy hace frío, pero en mi cama yo estoy calentito. No voy a ir a la reunión porque yo estoy cómodo, hace frío. Y claro, a Dios le ponemos peros. Porque yo no vengo acá a perder el tiempo, a tomar mate nomás con ustedes. Yo vengo a hablarle algo que Dios puso en mi corazón. Yo trato de edificarlos a ustedes. Yo trato de cumplir la visión de la casa, ganar, consolidar, discipular y enviar. Pero si es la novia, que nos bañamos, nos perfumamos y nos vamos. Sí. Oye. Para allá a la iglesia ponemos pero, damos vueltas, llegamos tarde. Pero nos llama la que nos gusta. Yo nunca limpié tan rápido como cuando mi pareja me decía, ¿puedo ir a tomar mate a tu casa? Nunca. Yo era rápido y no cansado, ¿eh? Entonces, de la misma forma sucede con Dios. ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente nos gusta a Dios? Yo prefiero 3 personas que estén comprometidas de verdad a Dios que 12 personas que a lo mejor vienen a calentar una silla. Esos son los verdaderos frutos, los que permanecen. Dios a los tibios los vomita, dice la palabra. Dios no quiere promesas vacías. A Dios no le sirve, ay sí papá, yo te prometo que voy a tener fe, yo voy a venir a todos los cultos, yo voy a recibir tu palabra, yo voy a crecer, yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar. Y después no lo hacemos. Ay, y después estamos mirando cuándo va a terminar el culto, cuánto tiempo falta para que nos vayamos. Y andate. Si tenés sueño, andate, quédate a dormir en tu casa. En lugar de venir acá y estás así. Andate a tu casa nomás, dejale ese asiento vacío. Dios se va a encargar de llenarlos. ¿Por qué? Porque es Dios quien hace. Yo no me voy a detener, independientemente que hoy podamos ser 3, mañana 4, o estemos 12, 20, lo que sea. Mi deseo es que nadie se pierda. Yo no me voy a quedar quieto. Que no ayuda, que no estorba. Que no ayude, que no estorbe. Dios no quiere tibios. Y bueno, un claro ejemplo es lo que nosotros encontramos en la parábola de los 2 hijos, en Mateo 21, versículo 28 al 31, si no me recuerdo. Ahí está, dice la parábola de los 2 hijos. Jesús dijo, ¿qué les parece? Había un hombre que tenía 2 hijos y se dirigió al primero y dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, no quiero ir. Dijo, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ahí yo me di cuenta que Dios no bendice las intenciones. Dios no va a bendecir tu intención. Vos podés tener las mejores intenciones del mundo, pero si vos no haces la voluntad. Es simple, es sencillo. Lamentablemente es así. Lamentablemente para nuestra carne. Pero Lucas 11, 28 dice, dichosos, o sea, afortunados, bendecidos, los que oyen la palabra y la cumplen y la obedecen. Ay de nuestra carne, pero qué lindo para nuestro espíritu. Nosotros tenemos más fe cuando nuestra carne está por el piso, pero nuestro espíritu está alto. Y ustedes pueden decir, pero vos hablas solamente de la Biblia. A mí me encanta la psicología. Y todo lo que está escrito en la Biblia después tiene fundamentos psicológicos y filosóficos. Desde la psicología emocional, a esto se le llama estado de emoción positivo no sostenido. O sea,
Nosotros recibimos una información, digamos, en el cerebro que se le llama de recompensa. O sea, recibimos una parte de nuestro cerebro que se llama pensamiento activo, que activa justamente momentáneamente el sistema de recompensa de nuestro cerebro. El sistema de recompensa es la dopamina. No sé si alguna vez escucharon el término dopamina. La dopamina es eso, activa eso. Ese sentimiento de emoción, de éxtasis, de felicidad, de alegría, de adrenalina, de gozo. Pero también dice, si no hay una estructura detrás, que puede ser, entre paréntesis decía, hábitos, rutina, convicción. ¿Y qué era la fe? La convicción, era convicción. ¿Y qué es lo que les mencioné hoy? Los que vivir, hábito, rutina. Esa es la estructura, vivir. Tenemos que hacer de la palabra un hábito, una rutina, sí o sí. Yo sé que puede ser aburrido. Bueno, si para vos es aburrido, abstenete a las consecuencias. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mucha gente te va a decir, vos sos cristiano, es una pérdida de tiempo porque después el día de mañana vos vas a terminar como todo lo demás, 3 metros bajo tierra y no existe nada más después de la muerte. Hasta por lógica es mejor creer en Dios. Ponele que vos tenés razón. ¿Yo qué perdí? Nada, porque no hay nada. ¿Vos qué perdiste? Todo, la eternidad. Y lo peor, el título del mensaje es Dale, yo te aviso. ¿Cuándo nosotros utilizamos ese término? Yo lo utilizo, por ejemplo, cuando alguien me dice, vamos a hacer algo, dale, yo te aviso. Dale, yo te aviso. Después no le aviso nada. Simplemente estoy escapando nomás de esa responsabilidad de decirle que no. Y muchas veces a Dios no le queremos decir que no, por la duda, por si algún día le necesitamos. Pero Dios ya sabe, ya que un dale, yo te aviso, es lo mismo que nada. ¿Y qué hacemos? Postergamos el llamado de Dios. Y quiero cerrar con un versículo que está en Santiago 4, versículo 13 al 17. Fíjense lo que dice el alarde sobre el mañana. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan, se burlan en sus fanfarronerías y toda esa jactancia es mala. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Tener la oportunidad de hacer algo bien y no hacerlo es pecado. Postergar la obediencia es desobedecer. ¿Nunca les pasa por ahí? Su mamá les decía, hijo, limpiame, acomodame tu ropa, doblame tu ropa. Y después ya voy, mamá. Y se enojaba la vieja. Se enojaba. Y ahora entiendo por qué. Imagínense esto. Imagínense que una persona se está ahogando. Y te dice, sálvame, sálvame. Sí, ya enseguida, en un ratito te salvo. Ya vengo, ya te tiro un salvavidas, veo que encuentro por ahí, te tiro una soga, lo que sea. Se está ahogando, él quiere que lo salves ahora. ¿Por qué lo vas a hacer después? O peor aún, pónganse ustedes en el lugar de la persona que se está ahogando. A veces nosotros hacemos planes. No, mañana voy a hacer las cosas de Dios. No, mañana le voy a hablar a la gente de Dios. Mañana voy a hacer la escuela de vida. Mañana voy a ser líder. Mañana me voy a tomar en serio las cosas de Dios. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando nosotros nos refugiamos en frases religiosas como los tiempos de Dios son perfectos. No, ya sí, cuando estamos esperando como una confirmación de parte de Dios. No, sí, ya Dios va a decir cuándo. ¿Y si Dios viene hoy?
Si Jesús viene hoy, ahí se te acabaron los peros. Uy, pero Señor, yo te juro que lo iba a hacer mañana. No lo hiciste hoy. Proverbios 27:1 dice, no se jacten del día de mañana, porque ni siquiera saben lo que pasará el día de hoy. Fíjense que ni siquiera habla del día de mañana. Hoy mismo ni siquiera sabemos qué va a pasar. Y mucho menos mañana, si ni siquiera sabemos lo que va a pasar hoy. Si ni siquiera supimos lo que queríamos hacer el día de hoy, yo lo único que sé es que no quiero perder el tiempo. No perdamos más el tiempo. En términos ministeriales y en términos de la vida. Lo expliqué en el mensaje llamado Un día a la vez. Y nos cuesta tanto. A veces decimos, la felicidad la voy a alcanzar cuando termine el secundario. Terminamos el secundario y decimos, lo voy a hacer cuando tenga trabajo. Conseguimos el trabajo y decimos, lo voy a hacer cuando tenga una moto nueva. Tenemos la moto nueva cuando tenga un auto. Tenemos un auto cuando tenga familia, cuando tenga pareja, cuando me case. Cuando tenga pareja, bueno, conseguimos pareja. Cuando me case, nos casamos. Cuando tenga hijos, tenemos hijos. Cuando tenga nietos, tengo nietos. Y se nos pasa la vida. Porque nos la pasamos deseando en lugar de disfrutar. Y de la misma forma con Dios. Yo le voy a servir a Dios cuando yo esté bien. Yo le voy a servir a Dios cuando yo esté bien económicamente. No tiene sentido. No posterguemos más a Dios. No posterguemos más a Dios. Estamos en los últimos tiempos. Yo no suelo predicar ni hablar de esto, pero es evidente que estamos en los últimos tiempos. Si ustedes ven Mateo 24, la mayoría de todas esas cosas se repiten y siguen y siguen y siguen y siguen. ¿Realmente estamos confiando en Dios? ¿Realmente estamos confiando en Dios? Y si confiamos en Dios, ¿por qué no tomamos esos riesgos? Jesús tomó ese riesgo por nosotros. Tal fue su riesgo que terminó crucificado por nosotros. ¿Y saben qué me di cuenta yo? Que a veces Jesús cree más en nosotros que en nosotros mismos. O peor aún, Jesús cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en Jesús. Como dije en el ojo de la tormenta, yo me alegro cuando Dios me da pruebas. Eso significa que Dios confía en que yo las puedo superar. Pero no por mi fuerza, sino por Él. Para movernos en fe hay que tomar riesgos. No dejarlo a Él como segundo lugar, no dejar las cosas que Él nos pide para después. La clave está en la obediencia. Dichosos los que oyen la palabra y la cumplen. No basta solo con oír, no basta solo con hablar. Hay que vivir, hay que vivir. Hay que vivir. El vivir es Cristo. Eso es lo que nos da sentido. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Y quiero cerrar con una frase que la escribí hace 2 semanas. Y yo me puse a pensar y dije, la madurez, yo creo, puedo estar errado o no, no lo sé. La madurez no aparece cuando nosotros cumplimos aquello que decíamos,
cuando yo sea grande quiero ser, sino cuando nosotros decidimos que queremos dejar de ser. Para saber qué es lo que queremos ser, primero empecemos por qué es lo que no queremos ser. Yo no quiero ser una estatua espiritual, venir a la iglesia todos los sábados y recibir palabra y seguir sin moverme. Moverse en fe implica moverse. En fe. Pero a veces nos complicamos demasiado. Así que con eso cierro. No dejemos para después lo que podemos hacer el día de hoy, porque después no hay después.